Hola a todos, hoy vamos a hablar de una historia que ha sido contada muchas veces, pero casi nunca con calma ni profundidad. La muerte de Tatiana Schlossberg fue presentada al público de forma breve, correcta y silenciosa. Sin embargo, detrás de los titulares, existe una realidad mucho más compleja, humana y perturbadora. En este video vamos a analizar lo que realmente ocurrió y por qué casi nadie se atrevió a contarlo así. Tatiana Schlossberg no era solo una periodista ambiental, ni únicamente un apellido ligado a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una doble carga difícil de sostener: la exigencia profesional de construir una identidad propia, y el peso constante de pertenecer al linaje Kennedy. A diferencia de otros miembros de su familia, Tatiana eligió un camino discreto, lejos del espectáculo político, enfocada en el periodismo climático y en causas que rara vez generan aplausos inmediatos. En los meses previos a su fallecimiento, su presencia pública se redujo de forma notable, algo que pasó prácticamente desapercibido para los grandes medios. No hubo entrevistas recientes, no hubo apariciones destacadas, no hubo señales evidentes de crisis para el público general. Todo parecía normal desde fuera, y precisamente ahí comienza el silencio que rodea su muerte. Gracias por ver este video, y suscribirte al canal para ayudarme a seguir investigando y contando historias que otros prefieren evitar. Cuando se anunció su fallecimiento, la información oficial fue escueta, respetuosa y cerrada, sin espacio para preguntas incómodas. Los comunicados se centraron en su trayectoria, en su compromiso ambiental y en el dolor de la familia, evitando cualquier contexto adicional. Para muchos espectadores, esa versión fue suficiente, pero para quienes observaron con atención, algo no encajaba del todo. La realidad es que la muerte de Tatiana no generó debate, ni análisis profundo, ni investigación mediática prolongada. Y cuando una figura vinculada a una familia tan influyente desaparece sin preguntas, el silencio también se convierte en un mensaje. En el siguiente tramo de esta historia, vamos a retroceder y observar quién era realmente Tatiana, lejos del apellido, lejos de los titulares, y lejos de la imagen pública, cuidadosamente construida. Para entender la dimensión real de esta historia, es necesario apartarse del apellido y mirar a Tatiana como individuo. Lejos de la imagen glamorosa que muchos asocian automáticamente con la familia Kennedy, su vida cotidiana fue sobria, exigente y marcada por una presión constante que no siempre se ve desde fuera. Tatiana eligió el periodismo ambiental, en un contexto donde ese campo rara vez recibe el mismo reconocimiento que la política o el entretenimiento. Su trabajo se centró en el cambio climático, la degradación ecológica y la responsabilidad institucional, temas incómodos que suelen generar más resistencia que elogios. Mientras otros miembros de su entorno familiar ocupaban espacios de poder visibles, ella optó por un rol más silencioso, pero intelectualmente demandante. Esa elección no estuvo exenta de consecuencias personales. Diversas personas cercanas han señalado que Tatiana sentía una necesidad permanente de demostrar que su voz tenía valor por sí misma, y no por su apellido. La expectativa de excelencia era constante, tanto desde el exterior como desde su propio entorno familiar, creando una tensión que se acumulaba con el paso del tiempo. En su vida privada, Tatiana mantenía un perfil extremadamente reservado. No compartía detalles personales en redes sociales, no buscaba atención mediática, y evitaba deliberadamente cualquier narrativa que la presentara como heredera de una dinastía política. Esa distancia, que muchos interpretaron como fortaleza, también funcionaba como una barrera que la aislaba emocionalmente. Durante los últimos años, su círculo social se redujo de manera significativa. Las jornadas laborales se intensificaron, los proyectos se volvieron más complejos, y el margen para el descanso se estrechó. Sin escándalos, sin declaraciones públicas y sin conflictos visibles, Tatiana se fue replegando hacia una rutina cada vez más cerrada. Lo que resulta inquietante es que, pese a estos cambios, nadie parecía hacer preguntas.
En una familia acostumbrada al escrutinio público, el silencio interno fue tan profundo. Y cuando una persona que ha aprendido a cargar sola con el peso de las expectativas deja de mostrarse, la ausencia de atención también se convierte en una forma de abandono. En la siguiente parte, vamos a analizar los detalles que surgieron tras su fallecimiento, las contradicciones sutiles en la información oficial y las preguntas que nunca encontraron respuesta pública. Tras el anuncio oficial de su fallecimiento, comenzaron a aparecer pequeños detalles que, aislados, parecían irrelevantes, pero que juntos dibujaban un panorama inquietante. La información difundida fue mínima y cuidadosamente controlada, sin cronología detallada ni explicaciones amplias sobre las circunstancias concretas. Para una figura vinculada a una familia históricamente sometida al escrutinio público, ese nivel de opacidad resultó, como mínimo, llamativo. Algunos medios replicaron exactamente los mismos comunicados, palabra por palabra, sin añadir contexto ni realizar verificaciones independientes. No hubo reportajes de investigación, no hubo reconstrucciones de los últimos días, ni testimonios profundos de colegas o personas cercanas. El relato quedó cerrado desde el primer momento, y cualquier intento de ampliarlo desapareció rápidamente del debate mediático. Uno de los aspectos más desconcertantes fue la ausencia de una narrativa clara sobre su estado emocional y profesional en las semanas previas. Mientras se resaltaban sus logros y su compromiso social, se omitían por completo las tensiones personales, el agotamiento acumulado y el aislamiento progresivo que algunos conocían en privado. Ese contraste entre la imagen pública impecable y el silencio sobre la realidad interna generó una fractura evidente en la historia oficial. También llamó la atención la rapidez con la que el tema dejó de ocupar espacio en la agenda informativa. En otros casos similares, incluso menos relevantes, los medios suelen prolongar el análisis durante días o semanas. Aquí, en cambio, la conversación se apagó casi de inmediato, como si existiera un acuerdo tácito para no profundizar. La falta de preguntas no solo protegió la intimidad familiar, también eliminó cualquier posibilidad de comprensión colectiva. Cuando no se permite cuestionar, la empatía se vuelve superficial, y la reflexión social se diluye. En este caso, la muerte de Tatiana quedó encapsulada en un marco respetuoso, pero incompleto, que evitó deliberadamente cualquier incomodidad. Y es precisamente en ese vacío donde surgen las interrogantes más importantes. ¿A quién beneficia el silencio absoluto y por qué nadie se atrevió a romperlo? En la próxima parte, vamos a observar la reacción de su familia y cómo ese silencio se manifestó también en los gestos, las palabras y las ausencias más elocuentes. La reacción de la familia fue medida, sobria y completamente alineada con la narrativa oficial. No hubo declaraciones extensas, no hubo entrevistas posteriores, ni intentos de contextualizar lo ocurrido más allá de lo estrictamente necesario. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, y cada silencio pareció tener el mismo peso que un comunicado. En el centro de esa reacción estuvo su madre, Caroline Kennedy, una figura acostumbrada a manejar el dolor bajo la mirada pública. A lo largo de su vida, Caroline ha enfrentado pérdidas, tragedias y presiones mediáticas constantes, desarrollando una forma de comunicación contenida y calculada. En este caso, su actitud no fue diferente, firme, discreta y sin fisuras visibles ante la opinión pública. Sin embargo, esa fortaleza también levantó interrogantes. Para algunos observadores, la ausencia de un mensaje más personal, más humano, no fue una señal de frialdad, sino de una protección extrema. Cuando el dolor es demasiado profundo, a veces el silencio no es estrategia, sino el único refugio posible. No hubo homenajes públicos prolongados ni actos simbólicos que invitaran a una conversación colectiva. Todo se resolvió en un ámbito privado, lejos de cámaras y micrófonos, como si la historia tuviera que cerrarse rápido, para evitar que se desbordara. Ese cierre acelerado reforzó la sensación de que había más capas emocionales de las que se estaban mostrando.
Dentro de una familia marcada por tragedias históricas, la pérdida de Tatiana no fue tratada como un episodio más, pero tampoco como un punto de inflexión visible. Se optó por la continuidad, por mantener intacta la imagen de estabilidad y control. Y en ese esfuerzo por preservar la compostura, muchas preguntas quedaron sin espacio para ser formuladas. La realidad es que el silencio familiar reflejó el mismo patrón que el silencio mediático. Ambos protegieron, ambos ocultaron, y ambos evitaron abrir un debate que podría haber incomodado a más de uno. En la última parte de este relato, vamos a unir todas las piezas y analizar qué nos dice realmente esta historia sobre la presión, el aislamiento y el costo humano del silencio. Al unir todas las piezas, la historia de Tatiana Schlossberg deja de ser un hecho aislado, y se transforma en un reflejo de una realidad mucho más amplia. No se trata únicamente de una muerte rodeada de silencio, sino de una vida marcada por la exigencia constante de sostener una imagen impecable mientras se cargaba un peso invisible. La presión de pertenecer a una familia históricamente observada no siempre se manifiesta en escándalos o conflictos abiertos. A veces actúa de forma silenciosa, erosionando el espacio personal, reduciendo las redes de apoyo y normalizando el aislamiento como si fuera fortaleza. En ese contexto, el silencio no es ausencia de problemas, sino el síntoma más claro de que algo se está acumulando sin salida. La cobertura limitada, las reacciones contenidas y la rapidez con la que el tema desapareció de la conversación pública no fueron casuales. Formaron parte de un mecanismo que priorizó la estabilidad, la discreción y el control por encima de la comprensión profunda. Ese mismo mecanismo, sin embargo, impidió que se hablara de las tensiones humanas reales que existen detrás de los apellidos poderosos. La muerte de Tatiana no fue acompañada de un debate sobre salud emocional, expectativas desmedidas, o soledad en entornos de alto rendimiento. Se eligió el respeto, pero se sacrificó la reflexión. Y cuando la sociedad pierde la oportunidad de reflexionar, también pierde la posibilidad de prevenir historias similares en el futuro. Esta no es una historia de teorías ocultas ni de verdades prohibidas, sino de una realidad incómoda que pocos quieren enfrentar. La realidad de que incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden vivir en silencio, agotamiento y aislamiento. Hablar de ello no rompe el respeto, lo profundiza. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué se ocultó, sino por qué nos resulta tan difícil aceptar que el silencio, a veces, puede ser tan devastador como el ruido. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, historias como la de Tatiana seguirán repitiéndose lejos de los titulares, envueltas en una calma que no siempre significa paz.